Estimados participantes, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la tercera actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Presentación de la Información Financiera. ¿Quién les habla? La profesora Leonora Medina. Siguiendo el ciclo de lo que son las actividades evaluativas, hoy traeremos a colación lo que tiene que ver con el estado de cambios del patrimonio, que forma parte de lo que es la actividad evaluativa número 3. Si bien vamos a realizar todos los estados financieros correspondientes, dentro de esta actividad evaluativa es el que tiene mayor preponderancia. Como ustedes pueden observar, el estado de cambios del patrimonio es un estado financiero que muestra el comportamiento del patrimonio a lo largo de un periodo contable determinado. Este documento le proporciona a la organización, a la entidad y a los que conforman la junta directiva cómo ha sido el rendimiento financiero que ha tenido el patrimonio dentro del periodo contable que se esté evaluando en ese momento. Constituye una parte importante de los estados financieros en concordancia con el estado de resultado, el estado de situación financiera y el estado de flujo del efectivo, porque recuerden que los estados financieros son como la radiografía que tiene la empresa desde el punto de vista financiero y de alguna manera señala cuál es el comportamiento que ha tenido la organización en un momento dado. Basado en ello, vamos a establecer cuáles son los elementos claves que debe tener el estado de cambios del patrimonio, como a continuación se los voy a indicar. Primero que nada, el saldo inicial. Cuando hablamos del saldo inicial, estamos hablando de la cantidad de patrimonio neto que tenía la empresa al inicio del periodo contable. Cuando hablamos de saldo inicial, básicamente es lo que tiene que ver con el capital social. El capital social, recuerden que conforma parte del patrimonio y en ese caso es aquel que se forma cuando se inicia la organización y a lo largo del tiempo que tenga la entidad dentro del mercado va a sufrir algunas transformaciones. Luego tenemos lo que es el capital aportado. En este está referido a aquellos incrementos de capital que pueda tener la organización en un momento dado y que él ha realizado durante el periodo contable que se está tomando en consideración para realizar la evaluación en comparación con el año inmediatamente anterior. Lógicamente tenemos lo que es la utilidad, que se refiere a los resultados que ha obtenido la organización en ese periodo a través de lo que es el balance de resultados. Esta utilidad puede ser positiva o puede ser negativa. En ese sentido, si es positiva, va a incrementar lo que es la parte del patrimonio de la entidad, pero si es negativa, va a disminuirlo. Se considera que esto es importante reflejarlo porque ayuda a visualizar también el comportamiento de la empresa en cuanto a la rentabilidad y digamos, la utilidad que ha tenido los socios por cada bolívar invertido. Cuando hablamos de los dividendos, son aquellas distribuciones que se le hacen a los accionistas y es cuando una empresa paga los dividendos y en ese caso, cuando la empresa paga los dividendos, por ejemplo, tuvo una utilidad o en su defecto tiene utilidades retenidas y decide decretar dividendo, usualmente esto disminuye el patrimonio, ya que se genera una cuenta por pagar a los socios. Cuando hablamos de lo que es reintegros al propietario, cuando estamos hablando de propietario, lógicamente estamos hablando de los que conforman, los accionistas que conforman la organización y se refiere al dinero o valor que
algunos de los propietarios o uno de los propietarios ha retirado del negocio para su uso personal durante un periodo contable. Cuando hablamos de otros ajustes que se pueden suscitar, usualmente no es tan frecuente, pero se puede suscitar. Estos ajustes también afectan el patrimonio, pero en ese caso estos ajustes son como muy específicos. Pueden ser cambios como se los puse allí en negrita en lo que son las políticas contables o en su defecto correcciones de errores que hayan habido en algún ejercicio, en el ejercicio inmediatamente anterior o en su defecto en el mismo ejercicio. Y finalmente tenemos el saldo de patrimonio propio final, que se refiere a la totalidad de, digamos, de todos los elementos mencionados anteriormente, que de si existen aumentos o disminuciones de lo que antes se mencionó, va a generar un saldo final a lo largo del periodo contable. Es importante que señalar que el estado de cambios del patrimonio puede establecer diferentes, digamos, tiene diferentes connotaciones dentro de lo que es la estructura financiera de la entidad. ¿Por qué se realiza el estado de cambios del patrimonio? Primero, para mostrar las variaciones que ha tenido este a lo largo de un periodo y establecer cuáles son los elementos que lo componen en un periodo determinado. Adicional a ello, analiza cada una de estas variaciones, cuáles son las causas que produjeron que se suscitaran estas variaciones en ese periodo y las consecuencias que tiene dentro de la organización desde el punto de vista financiero. Asimismo, de este análisis se pueden detectar situaciones negativas que lo afectaron o en su defecto, situaciones positivas que lo mejoraron. Y en ese caso, estas, digamos, estas fluctuaciones, bien sean negativas o positivas, pueden servir de base para tomar las decisiones necesarias, bien sea correctivas o en su defecto, aprovechar las oportunidades que se tienen y fortaleza para de alguna manera mejorar el comportamiento del patrimonio a lo largo de un periodo. Se hace significativo señalar que para elaborar el estado de cambios del patrimonio se requieren los estados financieros, por eso es que va engranado, existe, digamos, una interrelación en todos los estados financieros, porque para ello, para usted hacer el estado de cambios del patrimonio, debe haber realizado el estado de resultados y el estado de situación financiera en las fechas donde se vaya a determinar la variación o en su defecto en los dos periodos consecutivos, que es, digamos, a lo largo de los ejercicios que hemos realizado en el trimestre, siempre se han tomado en consideración dos ejercicios contables. Aunado a ello, les traje aquí, digamos, un ejemplo de cómo realizar el estado de cambio del patrimonio. Como ustedes pueden observar, lógicamente tienen que señalar el estado financiero que se está realizando, colocar el nombre de la empresa y los periodos que se evaluaron en el estado financiero. Aquí en este ejemplo se establece el saldo inicial. En ese inicio hubieron unas utilidades retenidas y hubieron unas utilidades netas del ejercicio, que en ese caso vienen dados por el estado de resultados. Se suma de forma, en este caso se está sumando de forma horizontal. Posteriormente existen unas utilidades retenidas, se coloca el saldo en la última columna. Hubo un incremento del capital social, que son uno de los elementos que les expliqué anteriormente. También se suma ese aumento del capital y se decretaron dividendos. Lógicamente, al ser decretados los dividendos, estos disminuyen el capital o el patrimonio de la organización. Como ustedes pueden observar, se suma de forma vertical y de forma horizontal.
y ambas, digamos, ambas sumatorias les debe dar exactamente lo mismo. Si en este caso esto no sucede, significa que existe algún error cuando traspasaron los montos o las partidas que hayan sido sujetas a modificación y en ese caso deben revisarlo porque debe dar exactamente igual y debe estar en concordancia con lo que usted reflejó en el estado de resultado. Es por ello que cuando hablamos de algunas limitaciones que se suscitan en el estado de cambios del patrimonio, están más que todos enfocadas primero a que aunque este estado financiero le ofrece a la entidad una información valiosa sobre los cambios que se suscitan en cuanto a lo que son los elementos que debe tener el capital contable, no representa una, digamos, una visión, eh, digamos, efectiva acerca de la salud financiera que tiene la organización. ¿Por qué? Porque muchas veces hay organizaciones que de repente en el ejercicio tuvieron una buena utilidad o en su defecto tienen un buen capital social, pero presentan debilidades en lo que es la estructura que conforma el estado de situación financiera en cuanto a lo que tiene que ver con digamos, los pasivos corrientes o en su defecto el capital de trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, es un estado financiero importante, pero la información debe ser vista en forma holística, en forma global, en concordancia con todos los demás estados financieros. Es importante señalar que en el estado de cambios del patrimonio, igual que en los estados financieros, se presentan datos históricos. Y en este caso, estos datos históricos digamos, en una situación inflacionaria como la que vivimos en Venezuela, no representa realmente la situación financiera actual o futura de la organización. Es por ello que es importante señalar que representa una carga administrativa, como hay empresas pequeñas que no realizan el estado de cambio del patrimonio, sino cuando requieren, por ejemplo, para un préstamo bancario que tienen que hacer los estados financieros completos y los tienen que entregar, pero en su defecto no realizan, digamos, en cada ejercicio contable no realizan todos los estados financieros. ¿Por qué? Porque hay una inversión de tiempo, una inversión de dinero y muchas veces también puede suceder que si es una organización que de acuerdo a la dinámica que se suscita en el entorno o la actividad económica que realiza, este patrimonio puede cambiar con frecuencia y por ende muchas veces puede pasar que al observarlo al cierre del ejercicio tenga unos movimientos, pero si esos estados financieros lo vamos a ver, como quien dice, en el primer trimestre del año inmediatamente siguiente, entonces ahí en ese caso se pueden suscitar algunas discrepancias que pueden afectar el proceso de toma de decisiones. ¿A quién le interesa el estado de cambios del patrimonio en términos generales? Primero que nada, a los inversionistas, porque si la empresa digamos, vende acciones en la bolsa de valores, lógicamente los inversionistas van a evaluar la rentabilidad, cuáles son las políticas que se llevan a cabo y cuál es el valor patrimonial que tiene la empresa para saber si esta es rentable o no. Si nos vamos a lo que es desde el punto de vista administrativo de la empresa, se utiliza para tomar decisiones de inversión, financiación y distribución. Si nos vamos a la parte de que la empresa vaya a invertir de repente excedentes que tenga, utilidades que tenga, lo va a invertir, es importante para el analista financiero para
valorar y establecer recomendaciones de inversión para no mantener el capital estático, no mantenerlo que se devalúe en el tiempo. Y por último, si nos vamos a lo que tiene que ver con la parte contable, que es tan importante dentro de la organización, es verificar que se apliquen las normativas de forma correcta, basada en las normas que tengamos que colocar para realizarlo de forma idónea y eficiente. Es importante señalar que el estado de cambios del patrimonio nos señala muchas aristas de lo que tiene que ver con el capital contable en concordancia con todos los estados financieros que hemos visto a lo largo del trimestre. Por eso es importante que ustedes lo hagan de la forma más idónea y que en la medida de lo posible traten de verificar las cifras que le generan los estados financieros de tal forma que cuando vayan a generar el estado de cambio del patrimonio, este sea generado sin errores, porque son frecuentemente las debilidades que ustedes tienen cuando realizan la información. Y cualquier duda que ustedes tengan en relación a la actividad evaluativa, pueden aclarar sus dudas a través de lo que es el foro de dudas, que es importante hacerlo, porque muchas veces las dudas que ustedes tienen también son las dudas que tiene un compañero y pueden ser reflejadas allí o en su defecto a través de la mensajería interna de la plataforma. También es importante leerse el material que está allí dispuesto, porque ese material les sirve a ustedes para realizar la evaluación de forma efectiva. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.